Buenas noches desde España, bienvenidos una vez más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Esta noche tenemos con nosotros un ponente de lujo que es nuestro amigo Pedro Insua, filósofo, escritor, comentarista, sale en televisión, en radio, escritor, divulgador, en fin, una cantidad de cosas increíbles lo que ha conseguido hacer este gallego, nacido en Vigo en 1973. Voy a dar paso ahora, antes de darle la palabra a Pedro, voy a dar paso, como es habitual, a nuestro presidente, a Ángel Benzal, para que nos hable brevemente de nuestra asociación y después comenzamos con esta charla. A Alfonso X el Sabio, en su 800 aniversario. A ver si es verdad que, como la tesis que mantiene Pedro Insua, fue el creador de la nación española. Ángel, buenas noches, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches a todos por acompañarnos un sábado más en estas tertulias, ¿no? Conferencias que tenemos los sábados por la noche para aprender un poco más de nuestra historia. Y vamos a tener la suerte de contar con Pedro Insúa como ponente y, bueno, como sabéis, recomendar el canal de conferencias de la Asociación Cultural de Cavite. Tenemos las conferencias que hemos hecho durante el evento de Hispanidad Cartagena, que ha sido todo un éxito y un hito en el hispanismo. Y bueno, sobre la asociación, comentar que somos como ya nos conocéis, somos una asociación de divulgación histórica hispanista, que tratamos de aunar, ¿no?, lo que en su momento estuvo unido, el imperio. Pues bueno, queremos que ese imperio hoy sea cultural, ¿no? Intentamos acercar dos continentes que en su momento estuvieron, o tres, en el caso de Filipinas, en el que en su momento pues estuvieron unidos, ¿no? Sin más preámbulo, te vuelvo a ceder la palabra, Alberto, cuando... Muchas gracias, Ángel. Pues nada, como en la breve introducción que he hecho, ya me he lanzado y dije muy escuetamente y resumida el currículum de Pedro Insua, porque realmente yo creo que todos los asistentes esta noche le conocen perfectamente y saben quién es. Pues nada, sin más dilación, le damos paso. Pedro, cuando quieras, pues la sala es tuya. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí en la Asociación Héroes de Cavite. Un honor, es la segunda vez que estoy. Y además tengo que pedir disculpas por no haber estado cuando se me había invitado, incluso ya prácticamente cerrado la ida, no sé qué, pero razones familiares me impidieron estar en Cartagena. Me hubiera encantado estar con vosotros ahí, pero no he podido. Entonces, muchas gracias por todas esas invitaciones y vamos a ello, pues. Bueno, yo estoy por encargo bueno, estos libros de los que hablaba Alberto son encargos de la editorial Ariel y motivados por el tema político. Ariel, la editorial, pues contactó conmigo por el asunto del año 2017, cerca del 1 de octubre, un poquito antes del 1 de octubre del 2017, y esta fue la razón que contactó conmigo, ¿no? Entonces veían que, bueno, que artículos, tal, que yo más o menos iba escribiendo en algunos medios, tal y cual, pues tenía más o menos cuerpo suficiente como para intentar hacer pues un argumentario. Esto era un poco la intención de la editorial Ariel, lo que primero me pidió, un argumentario pues frente al separatismo, sencillamente, ¿no? Y bueno, al principio fue algo ambicioso, después había muy poco tiempo, entonces tuve que ir recortando las cosas y bueno. Y entonces, pues lo primero que hice pues, fue ese libro de 1492. Después me encargaron, estamos hablando de la plenitud, digamos, del desarrollo de la sociedad que podemos llamar la sociedad española, en su historia, ¿no? Como diría Américo Castro, España en su historia, pues justamente esos dos libros primeros están dedicados pues el momento pletórico, ¿no? Hitos pletóricos del Imperio Español, ¿no? En 1492, pues el momento de consumación realmente de lo que es en buena medida la definición de España, ¿no? Que es atravesar las columnas de Hércules, ¿no? El plus ultra, que figura como divisa en nuestro escudo, ¿no? Y entonces, pues en ese momento, y después ya la vuelta al mundo, ¿no? Tú me diste la vuelta, tú primero que me diste la vuelta, entonces esos dos hitos, digamos, fundamentales, unidos los dos, uno es la consumación del otro, pues fue lo primero Pero, claro, surge el problema, que es constante, que, por supuesto, además de ser un problema historiográfico, es un problema político igualmente, que es cuándo surge España, el origen de España. El origen de España como sociedad política y como sociedad nacional, como nación.
son cosas diferentes, hay que distinguir entre el Estado y la nación, ¿no? Entonces, en general hay una batalla muy grande hay a nivel historiográfico, una guerra, realmente una guerra historiográfica por el origen. Y es que hasta cierto punto pues es habitual en prácticamente todo Estado, ¿no? Todo ya desde la República de Platón, ¿no? El mito de los terrígenos, digamos, pues es precisamente un mito, el mito de los hombres que nacen de la tierra, ¿no? El mito de los metales también llamado. Un mito precisamente para cubrir el origen de la ciudad, para que precisamente se le dé un aura de eternidad a la ciudad, para que nadie pueda venir y decir, no, yo soy el primer ocupante y tengo derecho a esta tierra, ¿no? Pues nacemos de la tierra y ya está. Una mentira política que dice Platón, pero que justifica pues la apropiación del territorio, ¿no? Para que nadie pueda venir de fuera y decir, no, esto antes fue nuestro, ¿no? Como ahora sucede con Al-Ándalus, ¿no? Que quiere patrimonializar el Islam en algunas facciones, claro, islámicas, quieren patrimonializar el territorio español, en virtud de no solamente el derecho de primer ocupante, que muchas veces apelan, ¿no? Sino el derecho de civilización, que esto es más grave, ¿no? Aún todavía, es decir, el derecho de que pues, la península ibérica brilló con pletórico esplendor cuando fue organizada y tal por Al-Ándalus, ¿no? Cosa que es falso. Precisamente en el libro yo trato de matizar estas cosas. Por supuesto no era que hay componentes muy importantes desde el punto de vista cultural de Al-Ándalus y tal, pero que no es esa sociedad luminosa en contraste con esa sociedad completamente digamos bárbara que quieren proyectar sobre los reinos cristianos que van avanzando, ¿no? Bueno, entonces el asunto del principio. ¿Cuándo empieza España? Este es el problema. Como nación. Entonces, hay un matiz importante, como Estado y como nación. Entonces, a mí en la editorial Ariel me encarga, con ocasión de la efeméride de este año, del año 2021, el martes, ¿no? Se cumple el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X en Toledo en 1221. Y además, hacia julio, se funda la primera catedral gótica, que es la Catedral de Burgos, en el mismo año, en 1221. Entonces, bueno, el año de 1221, un poco hay cierta arbitrariedad en este caso, así como en 1492 es una fecha muy reconocible por cualquiera, ¿no? No hace falta explicar absolutamente nada para cuando se dice 1492, sin embargo, cuando se dice 1221 hay que explicarlo, ¿no? Quizás si pones 1212 no, pues ya no hay que explicar nada, pero 1200, porque las Nuevas de Tolosa ya es un hito ya muy significativo, ¿no? Pero 1221 sí. Entonces, bueno, aprovechando cierta arbitrariedad en esta fecha, así como 1492 es una fecha que no es arbitraria, que es mucho más sólida, digamos, como fecha de referencia, 1221 hay un tanto de arbitrariedad, pero yo sobre todo trato de recoger el siglo XIII. Entonces, la idea que yo sostengo, después de, bueno, pues yo ya tengo el libro cerrado, desde el punto de vista de la tesis del libro ya lo tengo cerrado, tengo que seguir escribiéndolo, ¿no? Determinadas partes, pero la tesis ya está cerrada y yo creo que es bastante sólida. La tesis es la siguiente: España como nación, claro, la respuesta, ¿cuándo surge España como nación? En cuanto aparece la palabra nación es una palabra, yo aquí parto de las tesis de Gustavo Bueno, la idea de nación que expone Gustavo Bueno en distinta literatura suya. España no es un mito particularmente, la idea de España en las izquierdas, España frente a Europa. En esos tres libros expone las distintas nociones de nación que él entiende que son reales, que están en la literatura, digamos, historiográfica, desde que aparece este concepto de nación, ¿no? Entonces, él pues, hace una serie de distinciones y la nación, para resumir, no se puede dar una respuesta unívoca a cuándo nace la nación española, porque la nación no es una idea unívoca, es una idea análoga. Pues hay que matizar con respecto a qué tipo, a qué concepto de nación nos estamos refiriendo cuando hablamos del origen de la nación española. Bien, entonces, en esas distinciones que hace de nación, hay una distinción principalísima, digamos, porque la nación biológica es una cosa que podemos dejar aparte,
pero hay una distinción muy importante, es la nación étnica y la nación política. Entonces, el concepto de nación política es un concepto recentísimo, contemporáneo. Precisamente es el que inaugura la edad contemporánea, el concepto de nación política. Entonces, España como nación política pues, surge en el siglo XIX, como surge en el resto, en 18, 19, finales del 18, principios del 19, como surgen todas en sentido político. No hay la nación no tiene un valor político previo, ninguna. Bueno, es que Alemania nació en el siglo, no, ninguna nación tiene un sentido político si no es a partir del siglo XIX. El siglo XIX, ese descubrimiento de la Revolución Francesa, si quiere, y también de la Revolución Española. O sea, y además con fuentes diferentes, como se puede decir Argüelles y el propio Marx. Dice que Marx, cuando habla de la Revolución en España, habla de la Constitución de Cádiz, dice que la Constitución de Cádiz tiene eso de que, además lo dice así explícitamente Marx, y lo dice con razón. No es una copia la de 1791 francés, no es una copia, dice Marx. Esta constitución tiene fuentes propias, que son las partidas, que son el forajuzgo, que son en las que se inspira las juntas, en las que se inspira la teoría de juntas de Martínez Marina, que se inspira la nación española como entidad política. Entonces, digamos, ese tema lo tenemos resuelto. Como nación política, todas las naciones surgen a partir del siglo XVIII-XIX, o sea que ese no es el asunto. El asunto aquí está cuando nace la nación como nación histórica, como nación étnica que después se transforma en nación histórica. Bueno, cuando la política aparece oblicuamente a la nación étnica. Este es el asunto. Entonces, ¿cuándo aparece ahí? Porque la nación política no se monta sobre la nada, sino que es una enana, en el caso de España, ¿no? Bueno, en el siglo XIX se convierte en secundaria, digamos, tampoco una enana, pero sí una nación de ser imperio, en el siglo XVI, digamos, la sociedad hegemónica, pues pasa a ser, en el siglo XIX y XX, de estar en la órbita de otras sociedades políticas que se convierten en hegemónicas, ¿no? Entonces, pero está montada a hombros de gigantes, por decirlo en esta expresión de la catedral de la escuela de Chartres, ¿no? Es una nación enana, pero a hombro de un gigante que es el Imperio Español, ¿no? Entonces, digamos, la nación española, política española, surge porque hay una nación previa funcionando ya. Si no, no podría constituirse nación política. Entonces, esa nación histórica previa, que termina constituyéndose nación política, es decir, la cohesión nacional ya está hecha. Cuando los diputados de Cádiz apelan a la nación española es porque ya la tienen previamente hecha, no porque esté por hacer, aunque algunos lo discuten, en la propia Cádiz, las propias Cortes. España nunca ha sido una nación, hay algún diputado de Cortes en las Cortes de Cádiz lo discute esto también. Pero, en principio, bueno, al final se reconoce pues, la nación española en la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, o sea que esa definición aparece y sobre ese sujeto opera todo, digamos, la arquitectónica jurídica que se monta sobre esa nación. Que es la Constitución de Cádiz y después todo lo demás que viene después. Entonces, importante también es saber que, claro, lo que se produce a partir de ahí, pues una homogeneización en los códigos, aparece el código, la idea del código que se opone totalmente a la idea por ejemplo, de fuero, ¿no? Y la idea de constitución se opone a la idea de fuero. Es decir, el ordenamiento jurídico anterior al siglo XIX se hunde totalmente. En los años 30 del siglo XIX se acabó todas las instituciones del imperio, todas. La Mesta, todas se valgaron. La Inquisición, toda digamos, la configuración institucional, jurídica, que articulaba el imperio español, se hunde porque es sustituida por otra cosa, que es la sociedad política nacional, o si se quiere, la nación política actual. Entonces, esto es muy importante porque vamos a hablar de historia, histórico. Es decir, vamos a hablar de cuándo se forma la nación española, pero no la actual, digamos. O sea, a ver si me lo explico con claridad. No, que cuando hablamos de nación histórica es respecto de la actual. Entonces, claro, ¿cuál es la constitución? ¿Cuál es la tesitura, la estructura de la nación actual? Eso es lo que hay que ver para hablar de su historia, de la historia de la actual, de la sociedad política actual. La sociedad política que, por ejemplo, y esto es importante, habla español. En España hablamos español. Todos. Es la lengua común.
al margen de las pretensiones de algunas facciones políticas que dicen que tienen una lengua propia que no es el español, pero es falso. Es decir, tan propio es el español de Cataluña como el catalán, porque lo habla todo Dios en Cataluña, eso es falso que no lo hablen. En algunas aldeas a lo mejor pues ya pueden no hablarlo y tal, pero claro, con la extinción con la España vaciada precisamente se extinguen las lenguas regionales. Por más, el gallego cada vez se habla menos, por más dinero que están metiendo en él. Entonces, aquí partimos de una comunidad lingüística. ¿Cuándo se forma esa comunidad lingüística? En español. ¿Cuándo se forma la comunidad lingüística en español? Eso tiene una historia, tiene un origen. ¿Hasta dónde llega ese origen? Entonces, a mí la pista, como decía Kant, ¿no? El Leitfaden, la pista, el hilo conductor, el Leitfaden que decía Kant, ¿no? El hilo conductor para llegar a la nación española, a su origen, es la lengua, yo creo. Es la lengua castellana. En caso de España, en otras naciones, pues a lo mejor no es. Pero en el caso de España es la lengua castellana. ¿Hasta dónde llega la lengua castellana? Es decir, ¿cuándo podemos seguir leyendo en castellano desde la nación actual constituida como lengua común a todos los españoles en la actualidad? Esto es la actualidad. Tenemos que partir, para hablar de historia, tenemos que partir de la actualidad. La historia es una disciplina presente. No puedes reconstruir el pasado. Eso reconstruir el pasado son nociones nosológicamente sin sentido. No estás reconstruyendo el pasado, estás narrando, haciendo relaciones de unas estructuras que están en el presente, que son lo que queda del pasado, de las actividades que ejercieron los hombres del pasado en la actualidad. Los relatos, las reliquias, la historia, las crónicas, toda esta actividad es lo que, que lo tenemos presente. Y ahí puedes hacer. Y la historia no es la reconstrucción, porque eso sería como tener una máquina del tiempo, y no tenemos máquina del tiempo. Entonces, ¿cuál es la estructura actual de la cual podemos hacer historia? Su historia, la de la actualidad. Entonces, la nación española actualmente habla español. Habla español. Es decir, que tiene una lengua común. Tiene después otras lenguas regionales, pero tiene una lengua común. ¿Hasta dónde llega esa lengua común? ¿Cuándo surge esa lengua común? Pues no puedes ir más allá del... Como común, no puedes ir más allá del siglo XIII. Más atrás. Como lengua común. No puedes ir más atrás del siglo XIII. Aunque allá en Aragón había otra lengua también, pero ya, por ejemplo, en la época de Alfonso X, el propio Nebrija reconoce que en el siglo XV, ya, o sea, Nebrija, 1492, la gramática de la lengua castellana, reconoce que ya está extendida la lengua castellana por Aragón en la época del siglo XIII. O sea, ya está la lengua castellana ya, precisamente por ocupar el centro y por razones logísticas, no porque se imponga desde el punto de vista por decretos, a base de decretos políticos, como quiere el nacionalismo fragmentario, sino por razones logísticas, por ocupar el centro. Esto lo han tratado por varios autores, ¿no? Por ocupar el centro, pues el castellano se impone en toda la península, ¿no? Que es el resultado que tenemos en la actualidad, esa comunidad lingüística. Eso se forma en el siglo XIII y no antes. Este es el tema. Entonces, la tesis es la siguiente. España, como nación, es decir, nación implica, como nación étnica, implica el connubio en el convivio, digamos, de sociedades que antes eran independientes, más o menos independientes, los vascos, catalanes, gallegos, etcétera, pues se habían constituido como grupos nacionales étnicos, se habían constituido en la periferia del Imperio Romano, filtrándose con cierta independencia del Imperio Romano, pero con digamos, su forma seguía estando influida por la presencia de ese mastodonte histórico, es el Imperio Romano. Entonces, sí, en el Cantábrico había pueblos que resistieron al Imperio Romano y tal, pero aún así la filtración sobre el Cantábrico hacia los pueblos del Imperio Romano hizo que la forma de esos pueblos estuviera influida totalmente por el Imperio Romano. Mejor si lo comparaba, ¿no?, con Mercurio, la órbita de Mercurio. Mercurio es relativamente independiente al Sol, no está fundido con el Sol, pero su órbita depende absolutamente del Sol. Pues esto es un poco parecido. O sea, esos pueblos de la cornisa cantábrica pues no estaban fundidos absolutamente con el Imperio Romano, pero dependían totalmente en todo del Imperio Romano.
Entonces, pues cuando se constituye el reino visigodo, se producen todas las transformaciones que se producen ahí, el reino visigodo es una continuidad, no es España. Estas son las tesis que yo quiero dejar claras. Ni la Hispania romana es España, ni el reino visigodo es España, es una continuidad de Hispania. Es una continuidad más o menos degenerada, la tesis de Pirén, de Henri Pirén, más o menos degenerada, pero es una continuidad del Imperio Romano. Los godos, los visigodos, no fundan ciudades, por ejemplo, son las ciudades romanas las que mantienen. O sea, los godos, tesis de Pirén y otros, no solamente Pirén, los visigodos se instalan en el Imperio Romano, no lo cambian, se instalan en él. Degenera ese imperio un poquito, pero se instalan. Se instalan como se dan a conocer a la población romana, no como reyes godos, sino como generales romanos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay pruebas bastante elocuentes de este asunto, ¿no? Entonces, la gente discute mucho esta tesis, o sea, les parece llamativo el que se niegue la condición de española a los visigodos, pues es completamente, yo incluso llego a decir que ridícula, ridícula. Considerar el, la, el canto que hace, el elogio que hace San Isidoro de Sevilla a España, pues es la España del reino visigodo. Además, ese elogio a Hispania, ese elogio está en una obra que se llama que está dedicada a los godos y habla de la nación goda, no habla de la nación española en ningún momento. Entonces, ¿qué es el precedente? No, es que la nación española, para surgir, tiene que haber otra tesitura política y otra circunstancia ideográfica, por así decir, no nomotética, sino ideográfica, singularísima, que se da después, no antes, no puede haber antes. ¿Y cuál es esa situación singularísima que se da después? Pues la siguiente, cuando efectivamente, a partir de 711, tiene lugar la conquista islámica, no invasión, porque invasión presupondría que ya estaba previa hecha la nación española, y entonces Pelayo sería una especie de libertador, pero no es eso. Invasión hubo la invasión francesa, que ya estaba constituida la España como nación, entonces sí hay una invasión y unos libertadores, digamos, pues los que resistieron a la invasión francesa desde la Daoiz y Levelarde en adelante, ahí sí hay una recuperación de aquello, pero es que aquí no hay una recuperación. Aquí nunca jamás se recupera el reino godo, nunca. Aparece otra cosa nueva completamente diferente. Y esa cosa nueva completamente diferente, que llevados una nueva sociedad política surge, que es la monarquía asturiana, y la monarquía asturiana consigue aunar, cohesionar a esas poblaciones que en principio eran periféricas, a la monarquía asturiana, o sea, son naciones periféricas antes al Imperio Romano, y ahora se transforman en naciones periféricas a esa monarquía asturiana. Y es esa monarquía asturiana, una vez constituida y una vez que cristaliza y se mantiene con cierta solidez, porque hasta Alfonso II el Casto no hay solidez, de esa, Pelayo ni siquiera es nombrado rey, es nombrado prínceps, etc. Entonces, cuando se consigue consolidar esa monarquía asturiana, es capaz de cohesionar a esos pueblos, de involucrarlos con sus levantamientos y tal y cual. Es decir, pues los vascos se levantan, los gallegos se levantan contra Alfonso II, en el caso de los vascos, los gallegos contra Fruela, el padre de Alfonso II, etcétera, etcétera. Entonces, Munia, la madre de Alfonso II el Casto, es vasca. Entonces, se van involucrando esos pueblos y son llevados por la monarquía asturiana a la frontera contra el Islam. Y ahí es donde surge España. Y no en un principio, no surge España de primeras, sino en un proceso. Es una constitución dialéctica como todo. O sea, ya no está España. Hay una idea, digamos, teológico-política de Hispania, que es la recuperación goda, el neogoticismo famoso, pero no es real. No hay una recuperación del reino godo. Eso no es verdad. Hay una recuperación, un intento de recuperación a la llamada del intento de restauración del cristianismo en España, en la península. Eso es indudable. Eso es lo que está empujando a esa sociedad. El cristianismo está empujando a esa sociedad. El apostolado, ir contra el Islam, recubrir ese Islam, ese objetivo lo tienen, es lo que llamó el ortograma imperial. Eso está ahí. Y eso es lo que da unidad y cohesión a todas estas sociedades. Pero las va cohesionando. Pero la nación española es una resultancia, no es el principio, es un resultado final.
Es un resultado final de una vez recubierta la península. Una vez que ese plan, ese ortograma, se cierra sobre la península. ¿Cuándo se cierra sobre la península? Pues no se cierra con Pelayo. Con Pelayo se abre y podía haberse extinguido. O sea, no hay nada en la monarquía asturiana necesario como para que aquello se consolidase. Podía haberse extinguido, podía ser absorbido por los francos, podía pasar cualquier cosa. Es contingente. Es contingente. Otra cosa es que una vez que ha sucedido, pues es necesario. Ha sido por razones deterministas, naturalmente. Pero no había ningún tipo de providencia, nada absolutamente que significara que esa sociedad iba a prosperar. Pues prosperó porque se impuso por la fuerza, se consolidó. Entonces, por la fuerza y por la fuerza de la razón, vamos, me refiero a la razón política, la razón de la razón sociológica, de la razón tecnológica, que iba consolidándose. Y entonces fue capaz, y esta es la idea fundamental, la nación se hace en la frontera, la nación española es una sociedad de frontera, de tal manera, atendiendo a la siguiente lógica. Según va ganando la frontera, tienen que ocuparla, precisamente para evitar que vuelvan a ser tomada por el rival, por el enemigo. Y para ocuparla, atención, tienes que mandar población que está pacificada en el norte, la tienes que mandar al sur, en una zona de guerra, en tierra hostil, y para eso tienes que darle muchas cosas. Tienes que concederle franquicias, tienes que concederle fueros, tienes que conceder, porque si no la población no se va a quedar. Y en algunos casos no puedes mandar a población civil, tienes que mandar a población militarizada, como son las órdenes militares, etcétera, etcétera. Hay zonas que no puedes hacer eso, ¿no? La Orden de Santiago se funda en Cáceres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante de esta dinámica es que tienes que mandar a esa población, que son gallegos, vascos, el reino de Asturias es capaz de enviarlos a la frontera. Después se extiende ese reino de Asturias, se convierte en el reino de León. Y León es capaz de, la monarquía leonesa, la monarquía astur-leonesa castellana después, es capaz de, y aragonesa por su lado, es capaz de enviar a esa población a la frontera. El caso de Aragón, claro, el río Ebro, la propia morfología, esto es importante, la propia morfología de la península determina ciertas cosas, naturalmente. Entonces el río Ebro resulta que está transversal. Entonces forma una especie de pasillo ahí al cruzarse con el Duero, que es mucho más difícil de encajar. Porque forma un pasillo entre el Duero y el Ebro, que por ahí el Islam se colaba. Entonces, para taponar ese sitio, pues era más difícil ir desde el norte por el lado del este que por el lado del centro y del oeste. Total, pero eso por razones orográficas que también cuentan, naturalmente. Pero aquí la tesis fundamental es esta, que sin esa frontera no hay España. Y sin el Islam previo, que está empujando, que ha empujado, vamos, que ha conquistado previamente la península ibérica, no hay frontera con el Islam. Entonces, la esencia, la definición de España como nación es llevar población del norte, mezclarla en la frontera, una coctelera ahí, es la coctelera nacional, se mezclan gallegos, vascos, y han recogido pues eso, las familias nobles que se van mezclando, de gallegos, vascos, cántabros, astures, que ya son, y ahí es donde se aparecen ya como asturianos, no astures, ya no son astures, son asturianos, son gallegos, no galaicos, son vascos, no vascones, son navarros, no vascones también, porque por lo visto los vascones realmente estaban en Navarra, no estaban en el País Vasco, en lo que es el País Vasco. Bueno, entonces, se van juntando, y entonces ahí surge la nación española, pero ni siquiera surge en 1212 con las navas de Tolosa, no, porque no está cerrada. Tiene que estar consolidado un territorio en el cual esa nación va sucediendo generaciones sobre esa nación, un territorio que tiene una estructura determinada, que es la estructura actual. Volvemos otra vez a lo mismo, el canon que tenemos que seguir para no desviarnos es el canon de la nación actual. Actualmente hay una jerarquía urbana determinada. ¿Cuándo surge esa jerarquía urbana? Pues hasta que Sevilla no es conquistada no aparece la jerarquía urbana española. Hasta 1248, la conquista de Sevilla y el repartimiento de Sevilla, que allí participan todos, porque es precisamente Alfonso X, siendo infante, no siendo rey aún, quien lleva, porque ya estaba casada con Violante, hija de Jaime I, entonces quien lleva las tropas de Aragón a Sevilla, y se involucra ya totalmente Aragón en Sevilla,
Ya se había involucrado antes, por supuesto, en Álvar de Tolosa y estaba Aragón, ¿no? Pero, digamos, quien y por supuesto participa del repartimiento del Sevilla y su entorno, está Aragón presentísimo. Y quien lleva las tropas precisamente es Alfonso, nada menos, que lleva las tropas de su suegro. Entonces, una vez que se ocupa Sevilla, digamos, la nación española comienza con el testamento, por así decir, el momento fundacional, es el testamento de Fernando Alfonso, que le dice en ese testamento, ya está. El ortograma ese que hablaba bueno y tal, el programa político de arrebatarle las tierras al Islam, que empezó con Pelayo, así se lo dice además, que empezó con Pelayo, está cumplido. Una tierra conquistada, que es la llamada Castilla Novísima, la última, tierra conquistada, y Murcia, que lo que conquista son 100 y pico mil kilómetros cuadrados que conquista entre Alfonso y Fernando. Murcia la conquista Alfonso como infante también, entonces a partir de tratados y tal y cual, con Aragón y todo esto. Entonces el Tratado de Alcaraz, todas esas cosas. Y Fernando que conquista lo que es la Castilla Novísima, Andalucía, el corredor del Guadalquivir, tan importante para España, retrospectivamente dicho, el corredor del Guadalquivir va a ser fundamental, Sevilla va a ser después, pues eso, 1492, la siguiente obra que yo escribí, o sea, que la escribí antes de... Bueno. Entonces, dice, ya está, una está conquistada y la otra vasallada, porque tras la conquista de Jaén, Granada es vasalla de Castilla. Es vasalla de Castilla. Y la otra vasallada, una conquistada y otra vasallada. Queda ir al otro lado, a Allende, que dice, al sitio del Allende, al fecho del Allende. Es el fecho de España, ya está terminado, porque lo llaman así, fecho de España. Fecho de España ya está. Luego queda el fecho del Imperio y el fecho del Allende. Pero eso ya es geopolítica. Y eso no es la nación actual. La nación actual llega hasta Gibraltar. Bueno, Gibraltar nos lo han rematado ahí, pero bueno. Entonces, ya está, ahí está. Claro, a favor de esta... Ahí surge España. Ahí empieza España. España es un producto bajo medieval, no es alto medieval y mucho menos ya antigua. Es bajo medieval. En favor de esto, la tesis de Eisvisser, que tanto le gusta repetir a Castro, yo estoy más con Américo Castro que con Sánchez de Albornoz en este punto, y en todos, pues Sánchez de Albornoz es más metafísica que Castro, a pesar de lo que se haya dicho. Esto yo lo justifico más o menos en la charla esa, y lo tengo justificado en el libro, ampliamente, el homo hispanicus, ese hispanus de Sánchez de Albornoz, un metafísico impresionante, a pesar del rigor que tiene Sánchez de Albornoz con los textos y con los documentos y tal, que eso nadie se lo niega, la tremenda erudición que tiene Sánchez de Albornoz, es realmente una pasada. Leer a Sánchez de Albornoz recoge prácticamente todo lo conocido, textos conocidos hasta ese momento, después van apareciendo cosas, pero es de una exhaustividad impresionante Sánchez de Albornoz, yo no le quito méritos. Ahora, el enfoque es absolutamente metafísico, habla de un hispanus ahí que ya estaba en el Cantábrico, en la cordillera cantábrica, no hispánicos, que una especie de energía ahí, una cosa completamente fuera de lugar. Eso no es España, lo que estaba en Cantábrico, no es España. Entonces, España es esto. Sobre todo comienza, el inicio de España comienza con la conquista de la Castilla Novísima, es decir, de Andalucía. El repartimiento de Murcia, el repartimiento de Sevilla, el repartimiento y fundación de Cádiz, toda la zona de Cádiz, vamos, Puerto de Santa María lo funda Alfonso X, ¿no? Fundación de Ciudad Real, por supuesto, hay otras fundaciones. La refundación a través de las polas y tal igual, de las pueblas, en la parte norte, porque hay una especie de lisado, de reconstitución de todo absolutamente, con el Foro Real, con una serie de instituciones que trata de homogeneizar absolutamente todo, o sea, reconstituirlo todo, Alfonso. La labor jurídico-política de Alfonso es impresionante. Entonces, esa homogenización. Entonces, aquí surge pues, la jerarquía urbana, es decir, la conexión que será determinante en la historia posterior de España entre Sevilla y Burgos, pero sin la conquista de Sevilla no hay conexión. Entonces tiene que estar ese bloque hecho. Entonces, la conexión entre las ciudades, la jerarquía urbana española, marcada en principio por la conexión Sevilla-Burgos. Esto va a ser esencial. Y después Zaragoza se incorporará y tal. Entonces,
Y después los puertos del Cantábrico con los puertos del Atlántico. Los puertos del Cantábrico con el Atlántico. Eso es fundamental. Si no, eso no hay España. Toda la constitución, por supuesto la mesta, la ganadería, etcétera, que se constituye aquí, la universidad, que le da las primeras leyes, la Universidad de Salamanca realmente se constituye como tal universidad con Alfonso. Antes eran estudios generales y tal, igual, pero la solidez se la da Alfonso, etcétera, etcétera. O sea, entonces, la idea fundamental es esta, que ahí surge España como nación, porque ahí empiezan a cohesionarse, empiezan en el hecho, digamos, el connubium, que es lo que hace la nación la hace el hecho, los nacidos, a partir de esa mezcla. Y ahí están los españoles. Y ya termino. Viene en ayuda de esto la filología, la tesis de Aesvisser, que estaba diciendo antes, Aesvisser, que lo tengo por ahí el libro, que lo cita mucho Américo Castro en su favor, que es que el nombre en español, el gentilicio español, pues no puede ir más allá del siglo XIII, según Aesvisser. La PESA le da una vuelta de tuerca y dice, bueno, el siglo XII como mucho. El gentilicio español, que procede del provenzal, con la tesis de Aesvisser, es una lengua, o sea, claro, que los provenzales nombran lo que nombran los primeros que se nombran, bueno, los primeros, desde el punto de vista, los que tienen delante a los provenzales del otro lado de los Pirineos, los provenzales, al otro lado de los montes, a eso les llaman españoles, y resulta que lo primero que tienen los provenzales del otro lado de los montes y a los que llaman españoles son los catalanes, que tiene su aquel, ¿no?, en el tema. Entonces, quiero decir que son los primeros nombrados españoles son los catalanes, por así decirlo. Por los otros. O sea, perfectamente sabían quiénes eran los españoles. Eso de que España no existía, que es un poco la tesis que finalmente quiero redondear, ¿no? Pues como nación, pues resulta que los provenzales sí los nombran. Van a saber ahora más los nacionalistas, catalanistas, galleguistas, que los provenzales del siglo XIII si había españoles o no. Pues no, no lo pueden saber. Alfonso X, cuando es nombrado rey en 1252, en Sevilla, será nombrado rey de los españoles, así, expressis verbis, rey de los españoles, será aupado y jaleado como rey de los españoles. Entonces, esta es la tesis. España como nación, los españoles como grupo étnico, los españoles ya mezclados ahí todos, gallegos, vascos, catalanes, se constituye, nace, es una idea bajo medieval, y en el siglo XIII son 100 y pico mil kilómetros cuadrados que se conquista por parte de Fernando y Alfonso y 30 y pico mil por parte de Jaime I, Valencia y Baleares. Y entonces ahí aparece España por primera vez. Esta es la tesis fundamental. Hasta aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Ya dijimos al principio que esta es una versión reducida de esa otra extensa charla o de tu tesis que tienes en la Fundación Gustavo Bueno. Me ha encantado la idea que has dejado, que has planteado, aparte de distinguir un poco de nación histórica, nación política, etcétera, pero esta tesis que dices de que la nación surge en la frontera. Y aparte quería decirte una cosa, y es que eso que explicas tú, esa tesis que mantienes, explicaría perfectamente por qué después conquistamos América. Porque a medida que vamos conquistando toda la nación española, cuando se conquista Granada y se acaba el territorio, desbordamos el territorio peninsular y aparece América. Y de hecho, la nación española sigue creándose en América. Porque Pero España, es una réplica de esta constitución. O sea, se constituye aquí. Y después ya Granada, que hay Alfonso X, por razones diplomáticas, que peca de muchas cosas, bueno, hay que darse cuenta que Alfonso X es un desastre el final de su reinado, ¿no? Pero Granada lo que se hace es una reproducción de esta nación ya constituida. Granada se reproduce la nación. Y se reproduce en Granada, se reproduce en Canarias y se reproduce en América. Pero ya está hecha. Sin embargo, hasta que no se incorpora Andalucía, no está hecha aún. Esta es un poco la tesis dialéctica. Sin Andalucía, vamos, la Castilla Novísima, sin la Castilla Novísima, porque ahí aparece toda esa conexión con los puertos, toda la jerarquía urbana, desde el punto de vista institucional aparecen novedades que no estaban previamente. Las ferias, por ejemplo, ferias que siguen estando en la actualidad. O sea, yo estoy hablando de digamos, la guía
es la nación actual. Si se pierde de vista la nación actual, por ejemplo, y termino, Tomás me objetaba, bueno, pero es que el latín es una lengua española y tal y cual. Sí, pero ¿quién habla latín hoy en día en España? Tomás García López, que en la fundación y tal, siempre tiene, pues hace observaciones, hace objeciones y tal, ¿no? Para animar un poco el cotarro. Y entonces, claro, decía, ahí vi el latín, pero ese latín, ¿quién habla hoy el latín? Si el latín es una lengua, primero ya ni siquiera es una lengua, esto, de la propia Iglesia, De ¿no? bachillerato, ya ni se estudia, sí. Ya ni se estudia. Pero vamos, que la propia Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, pues pues ya no es una lengua, ¿cómo se llama? Hombre, es una lengua, pues eso, que utilicen en el templo. Pero no es común a los españoles, los españoles no hablamos latín. Entonces, ¿qué hablamos los españoles como españoles? Y la única lengua que es común en toda España. No, se habla gallego, algunos españoles hablan gallego, algunos. Pero precisamente aquí lo interesante es que es como que hay una sola lengua que es común. Y quien inventa esto lo reconoce, el propio Nebrija. Dice que quien dio solidez a la lengua castellana es Alfonso X. Lo dice así Nebrija en la introducción a la gramática de la lengua castellana. La primera gramática, en 1492. O sea que... Bueno, pues antes de pasar a la ronda de preguntas que va a moderar Ángel, voy a recomendar a los asistentes, una vez más, que pueden adquirir los libros de Pedro Insua. Este, por ejemplo, 1492, España contra sus fantasmas, o este otro que escribió, El orbe a sus pies. Y para mucha de la terminología que dice Pedro, saben ustedes que es discípulo del filósofo ya fallecido Gustavo Bueno, pues yo les voy a recomendar este otro libro, que habla, por ejemplo, pues toda esta tesis que dice Pedro, no en concreto la de Alfonso X, sino mucha de su terminología, vamos a decir, en esta obra de Gustavo Bueno, España frente a Europa, que es como nuestro libro de cabecera, ¿no? Aquí se habla del ortograma político, de la idea de imperio, de nación, etc. Bueno, y ya pues pasamos, Ángel, cuando quieras, abre tu micrófono y vas a moderar tú las preguntas del público, que tenemos ya unas cuantas por ahí preguntas pendientes. Pedro, muchísimas gracias. Un placer que atiendas nuestra llamada. No tienes por qué disculparte por lo que ocurrió en Hispanidad Cartagena. Las cosas suceden como suceden y nada, pues oye, pasó y lo que pasó, ya está, no hay ningún problema de nada. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Pedro, por esta magnífica conferencia que trata sobre la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo surgió España? Porque es la pregunta que siempre nos hacemos y bueno, el que tú des tu opinión y con hechos, pues bueno, siempre ayuda a tener las ideas un poco más claras, ¿no? Sobre Alfonso X, bueno, decir que bueno, fue el creador del primer término municipal en la región de Murcia, el de Cartagena, lo creó él en 1246. Tenemos una exposición en el Ayuntamiento de Cartagena, precisamente de esta circunstancia. Y por lo que estabais hablando del empuje, el empuje no solamente... Este libro, perdona, Sí. Es el repartimiento de Murcia, y aquí aparece pues, con un total detalle pues, todo cómo se constituyó Murcia. Murcia es quizás la región más singular de España en este sentido, porque era la salida al mar Mediterráneo de Castilla. Y se forma en acuerdo con Aragón ya. Murcia ya está en Aragón y Castilla repartiéndose Murcia. Entonces, es por primera vez, digamos, se juntan ahí. Entonces, Murcia es quizás la región, desde el punto de vista reconquistador, más singular. Esto lo digo así, en total, esto de Cataluña, País Vasco, que van de... bueno, que lo que significa es, pues eso, es ganar privilegios a base de diferencias, ¿no? Pero que Murcia, desde el punto de vista reconquistador, vamos, me atrevo a decir, es la más singular, sin duda. Y sobre el tema de cómo se lanza Castilla hacia el mar, no fue la única. Portugal hizo lo mismo y mucho antes Aragón hizo lo mismo en el Mediterráneo, ¿no? Al fin y al cabo, el empuje que había con la reconquista, esa energía la siguieron utilizando para llegar más allá, ¿no? Pero Castilla tenía tapada por Granada la salida al mar Mediterráneo. Tenía el Atlántico y el Cantábrico, pero no al Mediterráneo. Entonces, Murcia es la salida al Mediterráneo por parte de Castilla. Entonces, claro, geopolíticamente es muy importante, obviamente, para Castilla. Y por último, bueno, comentar en una de las conferencias porque nosotros también ayudamos a formar asociaciones hispanistas o colaboramos con ellas en América,
pues este verano pues hemos expuesto hemos lanzado el canal de México Hispano, y había uno de los ponentes que decía, mi patria es, un ponente mexicano, mi patria es donde se habla mi idioma. Un dato curioso y claro, entonces de Unamuno, esa. es otro concepto de patria, de nación, ¿no? ¿Cuál es mi...? La tesis de Unamuno, es. Pero cuidado, porque eso es un concepto un poco oscuro, porque eso lo cogen los catalanes y dicen, como hablamos catalán, hacemos patria. Hay que tener cuidado, claro. Hay que tener cuidado con ese concepto, A ver, Alberto, maticemos, los nacionalistas catalanes. Luego se nos quejan de que Perdón, no son sí, todos iguales. Bastante tienen no los catalanes, los independentistas catalanes, que son minoría, aunque meten mucho ruido. A base de oscurecer la idea de que tienen una lengua que es común al resto, que es tan suya como el catalán. Pero eso ya no digamos independentistas catalanes, digamos separatistas o secesionistas. Separatistas. Bueno, separatistas, efectivamente. Buena apreciación, gracias. Una catalana lo dice. Es separatista. Voy a dar paso a Antonio Muñoz, que es el primero en la lista. Antonio Muñoz desde Puerto Mazarrón, de Murcia. Sí, somos viejos amigos. Muy buenas noches y felicidades. Enhorabuena, Pedro, por su magnífica charla. Y yo voy a ser breve para intentar ser bueno y con una pregunta simplemente noseológica que siempre me ha llamado la atención de Gustavo Bueno, ¿no? Su diferencia entre nación étnica, histórica y política. Y es la siguiente, es que yo siempre he tratado que esa clasificación no solamente es evolutiva, sino que también es simplemente de distinguir para aclararnos previamente, porque claro, todas las naciones siempre tienen política, ¿eh? No puede decir que una nación étnica no tiene política, una nación histórica no tiene política, tiene su política distinta a la posterior, al siglo XIX, a la Constitución de la Prepa, lo que tú quieras decir, pero tiene su política. Política ya del tiempo de Aristóteles, ¿no? Había política, o sea, política siempre hay. Pero entonces, si las naciones históricas, incluso la que tú dices que surge ahí con el español, ¿no? Con Alfonso X el Sabio, tiene su política, entonces, ¿cómo diferenciamos la nación histórica de la política? Eso es lo que siempre me ha quedado, y te hago esta pregunta tipo de noseológica antes de entrar a los contenidos, ¿no? Y enhorabuena por la charla. Vale, muchas gracias. Vamos a ver. La política, la esencia de la política es la distinción gobernantes-gobernados. Da igual la constitución étnica. Es verdad que tienes que contar desde el punto de vista con un... No sé qué pasa aquí, que me está hablando esta máquina. Sí, ya está. Es que no sé qué ha pasado, que se ha trabado un poco no sé, algo ha dicho del recording, pero no, sigue grabando. O sea que nada, perdona, Pedro, vale. perdona. No, entonces, la política es la organización del Estado. Atendiendo a la distinción gobernantes-gobernados. Y ese gobernante puede ser, por ejemplo, Carlos V, pues el gobernante pues era de nación, él era de nación flamenca, ¿no? Pero gobernaba, como tal gobernante, era sobre españoles, sobre alemanes, es decir, de distintas naciones. Era multinacional, digamos, desde el punto de vista nacional, étnico. Ahora, es verdad que la política no, digamos, desde el punto de vista, la política tiene que tener una materia social, necesariamente, étnica. Entonces, digamos, hay una influencia oblicua de la política sobre la etnia, en principio oblicua, en principio. Es a partir del siglo XIX cuando ya no es oblicua. ¿Y por qué? ¿En qué consiste este cambio? Yo rápidamente diría lo siguiente. Aquí quien hace la nación en España es la monarquía, es el Estado quien hace la nación. El Estado, es decir, la monarquía asturiana, es la que es capaz de conducir a esas poblaciones del norte, llevarlas al sur e instalarlas allí, concediéndoles los fueros y tal y cual. Era un señorío real. Digamos, la soberanía era el señorío del rey, era el señorío real. La esencia de la política era el señorío. Esto se termina a partir de la Revolución Francesa y a partir de la Revolución Española. Ya no es el señorío real. Es decir, la nación
Es decir, vamos a ver, mientras que el sujeto soberano en esta acción, desde el siglo XIII, XIV, XV hasta el XVIII, el sujeto soberano, es decir, que toma las decisiones políticas, es el rey y la camarilla del entorno, por supuesto. El rey duerme, como decía Spinoza, y sigue gobernando, ¿no? Entonces, porque ahí hay instituciones que van mediando, por supuesto, ¿no? Pero digamos que es la voluntad real, por así decir, y es el rey el que va constituyendo, es el gran demiurgo a nivel político. Es el que va haciendo la ley, la que impone estos impuestos a estos. La esencia de la política es pues, los atributos de la soberanía, que definen Bodino, que definen Hobbes, que definen cuáles son los atributos de la soberanía. Poner impuestos a esta población para ganar esto, no sé qué, no sé cuánto. Llevarlos a la guerra aquí, firmar la paz con esto. Esto es la acción de la política. Pero no tiene que ver con la etnia, en principio. Sí, no tiene que ver con la etnia. Presupone una población. Un momento, Tony, ya termino con la idea. ¿Quién ostenta el poder político? El rey. ¿Qué pasa en el siglo XIX, en el siglo finales del XVIII, principios del XIX? Que dice, no, el poder no lo tiene el rey, lo tiene la nación. La nación. Entonces, digamos, por el hecho de nacer ya estás dotado de derechos políticos frente a la sociedad estamental, que tus derechos políticos dependían de, según las concesiones reales, en el estamento en el que estuvieras. Entonces, ese pasillo estrecho de derechos políticos del estamento se rompe por fracaso económico, porque en el caso de Francia se hunde el Estado. Se hunde en esa tesitura del antiguo régimen, se hunde. ¿Por qué fracasa el antiguo régimen? Porque se hunde económicamente. Financieramente no tienen capacidad. Entonces pues se produce todo el proceso revolucionario. Entonces, ocurre que ahora es la nación el criterio. O sea, la soberanía es la nación, que a través de una serie de representantes escogidos por el sufragio, que son esas cámaras que se forman, todo lo ideológico que se quiera, la voluntad nacional, no sé qué, todo lo que se quiera, pero aquí, y es la realidad que tenemos en la actualidad, ¿quiénes gobiernan? Pues quienes cogen el sufragio. Vota a la gente, se coge una cámara, o dos, el caso de España, pues bicameral, el caso de Francia, unicameral, el caso de Inglaterra, bicameral, y esa gente es la que hace las leyes, la que manda la guerra a la gente, la que toma las decisiones políticas, la que impone los impuestos, Entonces, y es esa gente, son esos señores que son escogidos por el pueblo español, ¿sí? Como resultante, claro, no es la voluntad del pueblo, esos son conceptos ideológicos, pero, claro. Pero la realidad es que quien toma las decisiones en España a nivel de hacer las leyes, de hacer cumplirlas, pues son esas cámaras, la Cámara de los Diputados, el Congreso de los Diputados y el Senado en este caso, que forman un gobierno, y de ese gobierno pues forman otras cosas, el presidente forma después el Consejo de Ministros y estos son los que toman y ya está. Pero lo que yo te quería decir más claramente es que tu tesis afirma que la nación histórica española nace en la época de Alfonso X, pero claro, Alfonso X realizaba una política y lo que digo yo es que si nace la nación histórica española con Alfonso X, también nace la nación política española con Alfonso X, con una política determinada, distinta a la de soberanía nacional, que no deja de ser también un concepto muy oscuro. ¿no? Pero el concepto de soberanía está ocupado por el señorío real y no por la nación. Pero ya sabemos que el pueblo soberano... España no sea un mito, pero que el pueblo sea soberano, eso tiene mucho de mito, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y que tienes que contar con esa población. Esa población puede resistirse. Lo que te digo yo, Pedro, bueno, no para hacer yo aquí decir mi tesis, sino para decirte que si es histórica, si nace España histórica, nace también la España política, aunque sea una política distinta a la que surge con la Revolución Francesa, jacobina. Pero no tiene esa condición de ser el sujeto soberano, la nación española. Pero ya sabemos que eso no existe, pero que no existe el sujeto soberano. Estás hablando de una cosa que no existe, ¿no? Bueno, tenemos que seguir con la siguiente pregunta, que hay mucha gente en lista de espera. Muchísimas gracias por la intervención. Gracias, Pedro, y seguiremos hablando. Muy bien. Gracias, Daniel Pen, bueno, ¿desde dónde te conectas? ¿Desde qué país? Sí, el micro, Daniel.
Sí, desde México, saludos. Encantado. Yo La nueva España. Sí, exacto. Sí. Yo tenía, bueno, tengo varias dudas, pero voy a plantear solo dos para tratar de respetar lo que mencionó Lola en un momento. ¿Cuál sería, digamos, las lecturas de la historia que al final, digamos, responden al presente, como bien mencionó? Entre más nítidas o intuitivas sean, digamos, persisten con el tiempo, porque, digamos, dan cuenta o sea, son coherentes con una realidad antropológica o social o política, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el valor epistemológico de comprender el origen de España en siglo XIII? Sobre todo, digamos, a la luz de poder reinterpretar o cómo esto permite leer la política actual en España y en la hispanidad, ¿no? Y en el mundo, pero digamos, no sé si se entiende la pregunta, espero que sí. Y la segunda es, porque al final, digamos, en Nueva España, cuando surge la idea de Nebrija, de decir que siempre la lengua fue compañera del imperio, realmente no operó hasta siglo XVIII. Y porque, digamos, inclusive se trajo imprenta para producir libros en náhuatl, en otomí, en varias lenguas indígenas, además del castellano, evidentemente. Pero digamos, en ese sentido, pregunto lo siguiente, ¿es equiparable a su consideración el surgimiento de lo español con el surgimiento de lo hispano en términos de esta extensión cultural, digamos, intercontinental, por decirlo de algún modo? Y porque yo lo veo así, o sea, como yo lo estoy leyendo a partir de lo que está diciendo, pero a partir también como de mis nociones de la historia, es que, digamos, España se funda sobre la castellanización, no necesariamente solo lingüística, sino también, digamos, una lengua en particular también tiene una visión del mundo, tiene una cosmovisión muy particular, ¿no? Entonces, así como hay una castellanización de España, pues habría una hispanización de América, entendido, o sea, como esas correspondencias, ¿no? Yo ya las veo como muy equiparables. Entonces, son mis dos dudas, bueno, igual son un poquito complicadas, pero me parecería interesante, ¿no? Bueno, a ver, respecto a la primera, si no lo entendí mal, bueno, voy a empezar por la segunda, mejor, la de España y la hispanidad. Ahí hay toda pues, una polémica en torno al tipo de, bueno, lo que Márquez Villanueva llamó lo alfonsí, ¿no? Lo cultural alfonsí, como singular frente a Europa y frente a otras, digamos, construcciones culturales, vamos a decirlo así, intelectual culturales. Entonces, el componente mudéjar, como un componente pues, importante. ¿Por qué en castellano? ¿Por qué empieza a escribir en castellano? ¿Por qué empieza a abandonar el latín? Las crónicas, bueno, Alfonso X empiezan a escribirse en castellano. La primera crónica de España y la crónica general son en castellano frente a las crónicas antecedentes inmediatamente, que además traduce prácticamente, que son la de Jiménez de Rada y la de Lucas de Tuy, que están en latín. Y va, digamos, confinando el latín pues, al ámbito universitario, pero no a la socialización de la lengua, ¿no? La lengua, el román paladino, ¿no? Como escribirá también, empieza a imponerse desde el punto de vista de la lengua a nivel cancilleresco, etcétera, etcétera, ¿no? Como lengua política, como lengua cultural, como lengua de traductores, como lengua intelectual, todo esto. ¿Por qué? Bueno, aquí la tesis de Márquez Villanueva, por ejemplo, es que precisamente en España el latín, la formación, la cultura latina no está desarrollada, no está bien desarrollada. A diferencia del Imperio Carolingio, a partir del Puño de York y tal, aquí la cultura latina es deficiente. Y, sin embargo, hay una lengua potente, una lengua de cultura, que es el árabe. Entonces, esa tesitura tan singular obliga, digamos, al castellano, obliga a recurrir al castellano, digamos, para, se traduce, la labor de traducción de Alfonso X es impresionante, toda la literatura de origen hindú que pasa después a la narrativa, los cuentos, el propio hermano de Alfonso X, al que manda a matar, por cierto,
Fadrique, ¿no? Pues traduce el Sendebar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay toda una tradición de narrativa, ¿no? que se traduce al castellano. Entonces, claro, eso genera una situación pues, muy singular desde este punto de vista que hablamos, y ahí sería el núcleo de la hispanidad, que después se traslada, que el contacto con los pueblos indígenas americanos pues no es igual. Digamos, este canon es el que se lleva a América, esa especie de mezcla de consideración, que es un canon de origen alejandrino, tampoco es que sea un canon inaudito, es de Alejandro Magno. El libro de Alexandre es el libro de formación de Alfonso X. Lo manda a hacer en esta época, cierto misterio cuando se formó y tal y cual, y ahí está en buena medida este ortograma, esta expresión de este ortograma y tal, a través de la figura de Alejandro Magno. El tanto monta tanto, es una figura que Nebrija inventa para los reyes católicos, tanto monta tanto, cortar como desatar, que es el nudo gordiano y tal. Entonces, ese mestizaje, vamos a hablar en estos términos, tanto, ese mestizaje cultural ya está prefigurado ahí. De hecho, el gótico, con Beatriz de Suabia, con la madre de Alfonso, cuando se casa con Fernando, viene el imperio europeo, con Beatriz de Suabia. Beatriz de Suabia es la prima de Federico II Hohenstaufen, y es una Staufen, la madre de Alfonso. Viene el gótico, pero un gótico que aquí, y el gótico, esto es una tesis fundamental del libro que estoy a punto de sacar, el gótico es el primer estilo nacional, porque el gótico llega hasta el final, llega hasta Cádiz. Ningún otro estilo llega tan era imposible que llegase, porque no, pero el románico llega hasta la mitad de la península. Este es nacional ya. El gótico ya está en lo que hoy es España, ya está por todo. Pero hay una mezcla con el mudéjar. Claro que el mudejarismo del gótico, esa mezcla también, sobre todo en la parte de Valencia, la parte de Teruel, la parte de Aragón, más que... Entonces, bueno, esa estructura, digamos, de una base gótica, pero después un ornamento mudéjar, es un poquito como fractal, si se quiere, a nivel cultural, y que se traslada a Granada y después a América. Es esto lo que dice que mi conexión internet es inestable. Bueno, no sé. Entonces, y ahí está la hispanidad. Claro, España, como sociedad política, es otra cosa. Por ejemplo, hoy en día la hispanidad no está puesta en cuestión. Es una realidad que se impone. Claro, el español, ¿quién va a extinguir? ¿Quién se va a atrever a extinguir el español? Esto es imposible, son 500 millones de hablantes cada vez. Claro, en América, ¿qué pasa? En América hay 3 lenguas. O sea, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, hay 3 lenguas. El portugués, el español y el inglés. Con eso ya está. Con eso atraviesas toda América. Europa no. Entonces, ¿qué pasa? Que en España, claro, España es una sociedad política, es un Estado. La hispanidad no es un Estado, la hispanidad es un conjunto de Estados inspirados por esta tesitura, lo cultural alfonsí, vamos a llamarle, un tanto pedante por parte de Márquez Villanueva en cualquier caso, y discutible en algunos puntos. Pero hay que reconocer cierta singularidad ahí. La tesis de Castro, yo también la admito. Es decir, aquí hay 2 posicionamientos, ¿no? Sánchez Ornoz y su neogoticismo, que él reniega el del neogoticismo, por otro lado, pero vamos, el goticismo, España es Europa y ya está, y se intentó librar de todo mancha, mácula, esto árabe. Y la tesis de Márquez Villanueva, que yo creo que algo de razón lleva. Digamos, en su punto exagerado, la tesis del mudejarismo. La mezcla, no sé qué, y la armonía de culturas en la línea ya exasperada, esta concepción ya exasperada en la línea de Juan Guitisolo, no. Pero hay una singularidad, no cabe duda. Hay una singularidad. Entonces, ¿y por qué el español ya tan pronto? Hay que darse cuenta que el castellano es siglo XIII, el resto están hablando latín, pero hasta muy tarde. Es muy pronto el siglo XIII, imponiéndose el castellano por todas partes y traduciendo esas obras y demás. Es muy pronto. Después, bueno, se van incorporando el resto de lenguas, pero esa labor tan inmensa
es pionera, es protísimo. Entonces, una cosa es la hispanidad, en ese aspecto, y ese núcleo está ahí también, pero de otra manera, y otra cosa es ya a nivel político. España sí está en riesgo a nivel político. Y el español en España, el idioma español en España sí tienen problemas para hablarlo en algunos a nivel oficial. O sea, hoy en día tú vas a determinadas regiones de España y oficialmente lo que es la administración no se dirige a ti en español en ninguna de esas regiones. Yo soy gallego. La administración en Galicia no se dirige en español a los, porque por allí la cartelería no se dirige. Después, hombre, si es una persona y tú le insistes en que hablas español y no hablas gallego, pues te habla en español. Pero si los carteles, que no te puede, que no da, que está impreso, están todos en gallego. No existe el español. Administrativamente, desde la propia administración. Entonces, es distinto, ¿no? Y la primera pregunta, la noseología, digamos, de la historia, pues si no entendí mal la pregunta, de sostener esta tesis, ¿no? La historia y política son categorías completamente diferentes. Aunque el político, el fin del político es convencer. Da igual si utiliza la mentira o lo que sea, la mentira histórica, le da igual. No, la segunda cuestión que me preguntaba el amigo mexicano, relativa a la nosología o la epistemología de la historia, la política. O sea, el fin de la política es convencer. Es convencer, da igual los mecanismos, como de convencer a una población que está ahí, actual, que es una población actual, que hay que, pues eso, tratar la política es, pues eso, ponerle unos impuestos, llevarla a la guerra, firmar una paz, esto es imponer unas leyes, obviamente es un atributo de la soberanía. Entonces, esa es la acción del político. Y para hacer eso, utiliza cualquier mecanismo. Se va de la historia real o de su deformación. Da igual. Lo importante es imponerse, es que se plieguen, que obedezcas. Digamos, como dos actos políticos hay en la ciudad, de género político. Pues hay muchos otros actos, pero no es de la esencia de la política. Dice Aristóteles, dos actos políticos, mandar y obedecer. El político busca mandar con un fin, que se supone que es el bien común. Entonces, a veces no, entonces se retuerce y ya no es el bien común, es el bien propio y tal, y aparece la degeneración de la política y todo lo que se quiera. Y la demagogia, conducir a la población para, en función de los intereses propios, pues convencerla, para ganar beneficios tú, lo que fuera. Pero ese es el fin de la política. El de la historia no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ese fin. La historia es la verdad histórica. Es decir, el relato, la narración de determinados acontecimientos. Este es el fin de la historia. Es la verdad histórica. Es la cognitio, no la convictio. No tienes que convencer. Pues si se convence la gente, pues muy bien. Yo cojo a Mark Bloch, que lo tengo aquí delante. Pues la gente a lo mejor no la convence, si es que lo lee, porque ni siquiera tiene por qué. Entonces, la historia no es, su fin no es la convictio, no es convencer y tratar, no. El fin es establecer una serie de relaciones entre determinados contenidos de la historia, que son las reliquias y los relatos que decía, bueno, crónicas, etcétera, etcétera, y arqueología y demás, insertarlos en una narración que cuya relación sea verdadera, por decirlo en estos términos de los cronistas americanos, ¿no? Historia verdadera el soldado de Cortés, que no me sale el nombre. Entonces, pues eso. Entonces, el fin de la historia es la verdad. El fin de la política es la convicción, es la obediencia. El que manda, el fin es la obediencia al mandado, al gobernado. Entonces, son categorías inconmensurables que llamaba Bueno en su nosología, y no se puede explicar una con la otra. Lo que pasa es que después aparecen mezcladas, obviamente. Y entonces, pues ahí está, la deformación política de la historia, la tergiversación de la historia, políticamente hablando, se forman ideologías, etcétera, determinados grupos de poder que les interesa tener una visión de la historia determinada para imponerse, para que obedezcan a esa facción. Pero claro, es una deformación de la historia. La historia tiene como fin la verdad. Esta es la idea. No sé si te entendí bien la pregunta y la estoy contestando, no lo sé. Pues no quisiera tampoco ocupar tiempo porque también hay otras personas que quieren
preguntar, pero me refería justamente, o sea, lo dejo al aire por si hay tiempo después de tratarlo, simplemente como qué se puede, o inclusive no necesariamente en política, sino en otros órdenes epistemológicos, qué se puede derivar de sostener esta tesis del surgimiento de España. Vale. Entonces no te había entendido bien. Vale. No, pues esto, sobre todo, claro, es una tesis beligerante, combativa, busca aquello. Generalmente, el separatismo busca dar la espalda a España para justificar una sociedad previa, más legítima, y España se constituye como opresión sobre esas sociedades previamente constituidas. Entonces, el separatismo busca darle la espalda para poner delante un nuevo Estado. Es que en esta habla otra vez, bueno, a ver si dura esto. Para poner delante un nuevo Estado tratan de justificarlo teniéndolo detrás. Entonces, pasa por la negación histórica de España, medieval de España. España no existe en la Edad Media. Claro, como no hay una unidad clara, pero está la unidad del imperio, ahí está bueno, la unidad del imperio, pero como están los reinos y tal y cual, pues se aprovecha, digamos, de esa pluralidad de reinos para hablar de la falta de unidad y, por lo tanto, la unidad de España, pues muchos hasta el siglo XIX entienden que no existe. Entonces, esto tiene una función práctica muy rápida, por supuesto, esta tesis, y viene comprometida, como dije desde el principio, porque la editorial Ariel me lo encarga en una circunstancia en la que la Generalidad de Cataluña ha estado un golpe de Estado separatista en España. Bueno, un golpe a la nación, más que al Estado, porque no es un golpe de Estado siquiera, es más que un golpe de Estado. Entonces, pues esa es la circunstancia política en la que yo escribo estos libros. Claramente intentar defender mi país, el suelo en el que vivo, pues del destrozo que quieren hacer esta gente. Esa es la realidad. Bueno, pues sí, muchas gracias por las intervenciones. Sí, Barcelona, cuando quieras. Micrófono quizás, ¿no? Sí. Pues pasa al siguiente, que creo que es Alejandro Armijo. Alejandro Armijo, sí. Te paso la nota. Hace corta. Muchas gracias. Un gusto, señor Pedro Insúa. Yo he leído su libro sobre España y sus fantasmas, ¿no? Me ha parecido maravilloso, ya que también desde acá estamos luchando contra la leyenda negra anti-española, por ende, por nosotros mismos, ¿no? Sí, tengo dos preguntas así sencillísimas. Primero, ¿cuándo pasaron de utilizar el término España como actualmente lo utilizan? Porque hasta la Constitución gaditiana, ¿no?, utilizaban las Españas, ¿no? Y por las Españas era también era la América española, o sea, los reinos de acá, ¿no? Y mi segunda pregunta, bueno, creo que le puse en desorden. Y mi segunda pregunta es, la monarquía católica de su momento tenía como base a al reino godo, o sea, es decir, su modelo político, es decir, Alfonso X el Sabio toma algunos aspectos del pueblo godo o de lo que fue el reino godo, básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, empezando por la segunda, no. Se toma el foro juzgo, el Liber Judiciorum, hay referencia, o sea, se toma como referencia, pero las instituciones clave del reino godo, que son el aula regia y el palatium, el palacio, eso nunca se restaura, jamás. Esto lo dice el propio Sánchez Albornoz. Nunca se restauran. Entonces no hay hay una inspiración, naturalmente, es decir, España como nación y toda la política y tal y cual no es sobre la nada previa. Naturalmente está Roma detrás, están muchas cosas, pero no hay un calco, ni mucho menos, ni una restauración, ni siquiera, no hay una restauración. Hay restauración del cristianismo en España, pero no del reino godo. Esto no ocurre así, ¿no? Y después, el concepto de las Españas, hay un libro fundamental, bueno, yo tengo como referencia, es un libro maravilloso, con una riqueza tremenda, de Maraval, que es el concepto de España en la Edad Media, de Maraval. Entonces ahí da todos los pelos y señales acerca de este tipo de expresiones, las Españas, porque hay también las Galias, tal vez en plural. España es el único país que toma del nombre de
del nombre romano. Eso para muchos es definitivo, pero eso tampoco tiene por qué significar nada. Es un cultismo realmente, y lo de las Españas es un cultismo, pero la España citerior, la España interior, etcétera. Y existen muchas referencias, muchísimas, que hablan del nombre en singular previo a la Constitución de Cádiz. Muchas referencias, muchas. El propio Quijote, el espejo de la nación española, dice el Quijote, dice Cervantes respecto de Quijote, ¿no? Y muchas otras. Cervantes habla de España constantemente, de España en singular. Por ejemplo, la canción de la Armada, las dos canciones que tiene la Armada, Invencible, pues habla de España, está constantemente hablando de España en singular. Y Quevedo, lo mismo, España defendida, Quevedo en el propio título, ¿no? Entonces, no es verdad que se conservase ese nombre en plural. Se conservaba en singular. Y el nombre en plural es un cultismo, dice, por ejemplo, Maraval y tal, ¿no? Entonces, es un cultismo latino. Y que las Panonias también se dice, o sea, que hay otras regiones del Imperio Romano que también se utiliza el plural, por influencia culta, vamos. Entonces, no hay eso es una pretensión, una lectura política que hacen actualmente, particularmente por los nacionalismos fragmentarios que buscan que para después renegar, porque te dicen, no, España es plural, pero si tú quieres salirte de España porque entiendes que no eres España, entonces quieres hacerla más menos plural. Entonces, eso está en el absurdo. El absurdo es un pensamiento completamente... Es contradictorio con Libet, que decían los clásicos, ¿no? De lo contradictorio, cualquier cosa. Pues estos están en cualquier cosa. Cualquier cosa les vale cualquier cosa. Quieren fundar un Estado, sencillamente, porque entienden que el resto de España es un lastre para ellos. Entonces, ya está, ese es su proyecto. Su proyecto es un proyecto completamente miserable, ruin. Están tratando de destruir una nación previamente constituida para hacer otra, va a hacer un Estado que ellos entienden que va a ser la Holanda del sur o la Suiza del sur. Y a lo mejor se parece más, sobre todo si el resto nos ponemos un poco las pilas, se parece más a Albania. Pero bueno. Claro, sí. Lo que pasa es que... Sí. Lo que pasa es que acá en Quito, por ejemplo, analizando ciertos documentos, ¿no es cierto? Hay ya temas que aquí también se decía que Quito, como la audiencia de Quito, como parte tanto del Virreinato del Perú como luego de la Nueva Granada, era también una parte de España, es decir, una provincia española. Entonces, esa es la cuestión que me ha llamado la atención de si se utilizaba también tanto la parte de las Españas como algo plural dentro del contenido de las Américas, porque recordemos que el proceso de secesión en América no es un proceso del pueblo, es de un cierto grupito que apoyado por fuerzas externas, por enemigos de la misma España, ¿no? Pero justamente a eso me refería, porque obviamente ahora, que se está tratando mucho el nacionalismo, el separatismo como tal, obviamente van a utilizar eso de las Españas para hacer como que un ente multicultural o plurinacional como, por ejemplo, digo, el Estado de Ecuador ahora es, o sea, como que los mismos indígenas o el indigenado y todo esto están utilizando estos términos para hacer sus propias repúblicas independientes y seguir fragmentando, lo mismo que quería hacer la Unión Soviética. A ese punto voy entendiendo su conferencia, mi estimado. Solo eso es lo que quería señalar, porque hasta el siglo XIX creo que los reinos de acá, de América, sí, por documentos que he encontrado, dicen que esto también era España. Entonces, eso es lo curioso, por eso fue mi pregunta. Eso es el siglo XVIII, Sarmiento, Feijó, hablan de los españoles americanos, ¿no? Los españoles americanos y los españoles peninsulares. Esa distinción, esto en sí, yo en un libro de español, me gustaría, en el libro de España contra sus fantasmas, pues ahí recojo un documento que recoge el Elvira Roca Barea, pero que le reproduce sobre todo... yo la primera vez que lo leí, ese documento, fue en la Roma española de un americano, bueno, ahora no me va a salir el nombre, Roma Española, un libro que se llama La Roma Española, de este americano, que no me sale el nombre ahora. Ahí reproduce un documento del siglo XVI de una cofradía que está en Roma, que define qué es ser español, porque es una cofradía española en Roma, ¿no? Entonces, para pertenecer a esa cofradía había que ser español. Entonces define quiénes son españoles. Entonces empieza a definir: españoles son
Los de Aragón, los de Castilla, los de Perú, los de Nueva España, los de... Estos son españoles. O sea, está absolutamente todos. Es un documento de 1570 y algo, vamos a poner, por ejemplo. Es de Jane Thomas. Es de Jane Thomas, Dandelet. Dandelet. Además es un autor que me parece maravilloso, pero no sé si me he olvidado el nombre. Thomas Dandelet. Impresionante el libro La Roma Española. Es un libro maravilloso. Y entonces es un documento que yo es la primera vez que lo leí fue ahí, en Dandelet, en el libro de la Roma Española de Dandelet, que utiliza la expresión de imperio gentil, refiriéndose a España, en relación a Italia frente a Francia, que querían allí el propio Dandelet, sin tener idea de las polémicas, porque se ve que no la tiene, vamos, las polémicas de aquí, de que si el imperio generador, depredador, de este tipo de polémicas, Dandelet no... Y, sin embargo, él llega al mismo punto, habla, bueno, con otros conceptos, ¿no? Pero con otras expresiones, otra terminología, pero es la misma idea. La acción de España en Italia frente a Francia, ¿no? Entonces, y ahí es cuando habla saca este documento, ¿no? Un documento que me parece impresionante. Elvira Roca lo reproduce, yo lo reproduzco en España contra sus fantasmas. Y es un documento muy interesante, lógicamente, porque ahí tiene la definición de qué es un español, siglo XVI, y está absolutamente todos involucrados, naturalmente. Pues, interesante me parece todo lo que dice Pedro, y yo, pues, como estoy deseando preguntar, porque tengo aquí un mensaje de Fernando, que él no puede porque no tiene micro, Fernando Pérez, que es extremeño de Badajoz, y él dice, mira, te voy a leer palabras textuales de su mensaje, Pedro. Dice, en primer lugar, felicitarte por su ponencia. Ha sido un placer. Mi pregunta es, ¿esta nación española no estaría correspondida con un Estado, en tanto que los reinos de Castilla y Aragón no son tan unificados hasta los reyes católicos? ¿No? Esta nación española se entendería en un sentido étnico hasta el siglo XIX, si no me equivoco. Esto lo pregunta Fernando Pérez de Badajoz. Bueno, ese es el tema fundamental. A ver, ¿dónde está la unidad? Si hay una pluralidad de reinos, ¿dónde está la unidad? Pues la unidad, Sánchez Albornoz no consigue darle. La unidad es demasiado temprana. El homo hispanus ese que aparece ya al principio y eso no tiene sentido. A Américo Castro se le ve a la unidad. Pues habla de Américo Castro de una especie de, dice esta expresión además de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, la respuesta al Islam es un sálvese quien pueda. Aquí la clave las da tanto Maraval como Bueno. Es el imperio. Y Menéndez Pidal, pero a Menéndez Pidal se le termina yendo. En el imperio de los 5 reinos de Menéndez Pidal se le termina yendo también la unidad. Quieren la unidad. ¿Dónde está la unidad? Si hay una pluralidad de reinos, ¿dónde está la unidad? Pues la unidad está en el imperio. Y el imperio implica una pluralidad de reinos. El imperio no es un reino. Esto es fundamental. Y este concepto está tergiversado, está mal interpretado. Esto lo dice Maraval explícitamente. Dice Maraval, no se entiende bien la idea de imperio. Dice Maraval, y Bueno la va a entender además excelentemente. Quiero decir, va a hacer toda una teoría acerca de la idea de imperio, Gustavo Bueno. Pero ya Maraval lo está diciendo. Entonces, el imperio no es un reino. No se puede reducir a un reino, pero eso es una coordinación de reinos. Y eso no significa que no haya unidad. Hay unidad. Entonces, esa unidad, entonces esa idea política es la política la que hace a la nación como resultado suyo. Va uniendo en función de esa idea ortogramática de imperio, va uniendo a toda esta, va conmensurando a toda esta población y la va uniendo. Y ahí está la nación. La unidad nacional ya, como unidad. De tal manera que se justifica después que hable, por ejemplo, el propio Cervantes de nación española. ¿A qué se está refiriendo la nación española? Y cuando Gil de Albornoz funda en Bolonia, en el siglo XIV, el Colegio de los Españoles, no sabe lo que está diciendo. Y ahí entran los aragoneses también, en ese colegio. Porque podían entrar los aragoneses. No sabe lo que está diciendo. No sabe de quiénes están hablando. Cuando se habla de los españoles en el siglo XIV, Gil de Albornoz funda un colegio con el nombre de los españoles. ¿Nadie sabe de qué está hablando? Es que, a ver.
Cuando jalean a Alfonso X en 1252, cuando es nombrado rey en Sevilla, y lo llevan en volandas, digamos, y le llaman el rey de los españoles, ¿nadie sabe de qué está hablando? Por supuesto. Entonces, claro, resulta que en el siglo XX, XXI, vienen una serie de gente y dicen, no, nadie sabe de qué estaban hablando. Era confuso. Es que no tiene sentido, no hay por dónde cogerlo. Ahí están los documentos. Si es que aquí el tema, la prueba del algodón histórico es la documentación. Es el archivo de la documentación. Lo demás es fantasear. Entonces, cuando se habla de los españoles, y es que se habla de los españoles, ¿de qué están hablando? Claro, no hay unidad política como en Alemania. No, se habla de los alemanes, pero no hay una unidad política, se podría decir, ¿no? Como objeción. Sí, pero es que en Alemania, vamos, la actual Alemania, pues no es exactamente no es esa Alemania imperial del siglo, la dispersión, digamos, esto es una política también promovida por el papado, la dispersión de los distintos estados alemanes como italianos. Es decir, ahí hay unas políticas determinadas y hay que explicar las cosas singularmente. Aquí no hubo esa dispersión, aunque lo intentó el papado, porque, entre otras cosas, Berenguela y sucesores, Fernando, etcétera, lo impidieron. La hija de Alfonso VIII, Berenguela, y su hijo, Fernando III, impidieron eso, que hubiera esa dispersión, y consiguieron, por ejemplo, entre León y Castilla. El proyecto del papado era, a partir de invalidar el matrimonio entre Berenguela y Alfonso IX, procurar la división. Pero no, porque hay una idea detrás que está alimentando políticamente el asunto y la cohesión. Entonces, y ahí está España. Y ahí está la nación constituyéndose. Entonces tenemos una lengua común, tenemos una serie de cosas que hacen que se pueda ver como resultancia de esa acción política una nación. Si nación significa algo, claro. Pues aquí hay una cohesión, una institucionalización común, la lengua, el patrimonio, la patrimonialización del territorio, es que se reparte el territorio, que hay un repartimiento entre esas gentes que vienen por allí, hay un repartimiento, claro, no, había franceses también, pero sí, pero mucho menores, que era lo que más había, franceses, pero mucho menos. Entonces, ahí, pues ahí se forma, es que no hay, esa unidad, que es la actual, la primera vez que se puede ver es ahí, ni más atrás ni más adelante, ahí, precisamente. Entonces, esta es un poco la idea, es la política la que constituye la nación. Esto es muy importante. Generalmente se invierten los términos. Entonces se ve a la política como una especie de libertador de la nación, una nación oprimida, y entonces la política lo que hace es liberarla. No, esto no es la lógica. No. Lo que hace la política es fraguar la nación, fraguarla, hacer la nación, porque va cohesionando a toda esa población, la va mezclando en la frontera, en el caso de España, y aquí hay que ir a lo singular, a lo ideográfico. España se constituye así. Otras partes, bueno, pues ya se verá cómo. Ya se verá y hay que historiarlas y tal, pero en el caso de España, pues aquí tenemos una lengua. Suiza, por ejemplo, pues es una tesitura completamente diferente, porque la propia morfología, el lugar en el que se ocupa, geográfico, eso es importante también. ¿Dónde estamos? Estamos en el final del mundo antiguo, en la tierra límite y tal. Suiza está en todo el centro, Europa del Este está en el centro. Es decir, tienes una situación completamente diferente, que no puedes equiparar. Porque los acontecimientos históricos son ideográficos. Entonces, pues tienes que ir a ver cuál es la morfología de esa estructura que se forma ahí. Pero tienes que ir al sitio. No puedes. Entonces, claro, puede haber más o menos cánones y formas. Por ejemplo, pues a partir del siglo XIX, el canon francés y el canon español se reproduce en otros ámbitos. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la Constitución de Cádiz ha inspirado la Constitución de otras naciones, la propia Piamonte Cerdeña se inspiró en Cádiz, tal, o sea, tienes ahí, pero
Pero tú tienes que ir a la morfología, a lo concreto. No puedes, claro, cuando se utilizan términos excesivamente abstractos se pierde de vista la historia, yo creo, se convierte en sociología, se convierte en otra cosa, pero no en historia. Por ejemplo, modo de producción, concepto de modo de producción, es excesivo, con eso no se comprende la historia, nada, entiendo yo. Entonces, bueno, esta es un poco la tesis, no sé si respondí bien, pero bueno, que la unidad está en el imperio. Y esa idea política es la que constituye después la nación. Y esa nación es real, está en los documentos, está reconocida en los documentos, está reconocida en las fundaciones, en el Colegio de los Españoles, está reconocida por el extranjero, por los poetas, por lo tal que dicen los poetas provenzales, los españoles, empiezan a nombrar a esa población que está allí. Entonces, ahí está, esa unidad está ahí. Esta es la idea. Pues muchas gracias. Espero que Fernando, que nos está escuchando, que haya quedado. Muchas gracias, Fernando, y por el elogio. Muchas gracias. Encantado. Y Ángel, te devuelvo la palabra para que sigas dando el turno a la gente a la lista que te he pasado. Muchísimas gracias por las intervenciones. Bueno, comentar que Alejandro Armijos es el coordinador de la asociación Pedro Franco Dávila, una de las asociaciones que ayudamos a formar también desde Héroes de Cavite, y que bueno, que estamos en la lucha, y es una buena señal el que presidentes de otras asociaciones de Hispanoamérica, hermanas de Hispanoamérica, pues asistan a las conferencias que organizamos. Dicho esto, cedo la palabra a José Grau. No sé si tendrá problemas con la conexión. José Grau. Mira, mi pregunta era si realmente la conquista de Murcia, concretamente, no fue hecha por Jaime I de Aragón bajo licencia de Fernando Alfonso de Castilla. Y a partir de ahí, pues, evidentemente, pues, se produjo pues, una cierta pues, emigración de gente de Aragón para Murcia, por lo cual hay muchos apellidos de origen aragonés y mallorquín y catalán y tal. ¿Es cierto o no? Sí, hay una colaboración. En 1266, siendo Alfonso Infante, pues se ocupa, digamos, de esa parte en colaboración con... Y hay partes que bajo dos tratados, que tratado de Alcaraz. Entonces, se produce una colaboración. Es un proceso bastante complejo porque ahí, por ejemplo, se conserva la población mudéjar. Al principio hay un pacto y tal y cual, después tienen que expulsarla también. Ahí es un proceso largo y participan Castilla y Aragón los dos, y dependiendo de la parte de una y otra depende. Entonces, por ejemplo, Alicante, que actualmente pertenece a Valencia, pues será Puerto Castellano, y de hecho en Alicante es donde aparece una armada castellana que quiere conquistar el fecho del Allende. O sea, se establece allí una flota castellana para conquistar el norte de África desde Alicante, y aparece la expresión fecho del Allende por primera vez ahí. Entonces, es muy complejo, no se podría ahora mismo así rápidamente, es muy complejo. Ya digo, la toma de Murcia es complejísima, además tiene varias fases, no es de una atacada, dos tratados importantes, es complejo. Muchas gracias. Ya. Vale, muchísimas gracias. Javier Albertos, cuando puedas. Hola, buenas noches. Yo tengo aquí el libro de Pedro, por si para hacer más en la campaña. Bueno, yo quería que Pedro nos dijese, por ejemplo, yo voy a ser muy directo porque ya no nos queda tiempo, para hablar de su padre, Fernando III el Santo, que yo creo que es una figura muy importante, ya que él, digamos, amplió mucho los territorios, ¿no?, en la Reconquista y conquistó Sevilla, Murcia, creo que no, Córdoba, Sevilla y Jaén, y también unió, como has dicho antes, los reinos de León y de Castilla, ¿no?, que estaban bien enfrentados, porque claro, en las Navas de Tolosa, por ejemplo, el reino de León no participa, incluso ataca a Castilla cuando están en la batalla, y claro, y está incluso el Papa a punto de echarlo de la iglesia, ¿no? Entonces, no siempre la Reconquista fue a una, ¿no? Entonces, yo creo que Fernando III el Santo, yo creo que repuebla bastante los territorios que tiene, y además es una situación de estabilidad muy, muy importante que su hijo luego, Alfonso X, va
va a tener como se dice vulgarmente, muy a huevo, ¿no? Porque luego ya va a tener una gran capacidad para poder establecer mejor el fuero real, el almirantazgo que va a imponer después y va a dar, digamos, un poquito más de cohesión o más en la corona, le va a dar una fortaleza muy importante para ya cometer lo que va a ser Granada, ¿no? Entonces, podemos decir, la pregunta es, Fernando III... Por favor, sí, porque si no los demás sí, no preguntan. Fernando III, ¿se puede decir que a lo mejor es Fernando III el precursor o el que puede ser el embrionario, ¿no?, de ese primer rey de España o de las Españas? Gracias. Sí, vamos a ver, sí, es la combinación entre ambos, es decir, claro, el celo por eso decía que era algo arbitraria la fecha, 1221, es la combinatoria, pero es verdad que Alfonso, la labor a nivel institucional de Alfonso no la hace Fernando. Aunque en Fernando está la idea. Hay un libro que es un libro curiosísimo. La literatura medieval es una literatura muy curiosa, ¿no? Que es el Setenario, este libro que tengo aquí, Setenario de Alfonso, firmado por Alfonso X, pero que empieza a escribir realmente Fernando. Y aquí está la idea de imperio ya formulada y el deseo de Fernando III de aspirar al imperio, pero dice no es el momento aún. Entonces, digamos que está detrás, por supuesto, y la figura que está detrás es Berenguela, realmente. Esa mujer fuerte que siempre hay detrás, que es Berenguela, la madre de Fernando III, que era muy celosa, ¿no? Incluso sobreproteccionista con su propio hijo, no le dejaba combatir por ejemplo, en las correrías de moros, que era una situación bastante peligrosísima, bueno, por supuesto, correrías de moros por el Guadalquivir adelante. Entonces, prefería que no lo hiciera, cosas así, ¿no? Y es el que le pone el nombre a Alfonso, prácticamente lo hace todo. Y es la que mantiene a raya al papado, lo que decíamos antes. Ese intento de división entre León y Castilla, es Berenguela quien lo salva, porque la heredera es Berenguela. Entonces, porque muere su hermano. Enrique muere, que le cae una teja a la cabeza, muere joven, y es Berenguela la heredera, entonces hace un movimiento muy rápido para convertir a Alfonso en heredero de León, a Fernando en heredero también de León, una vez que va a morir Alfonso IX, su marido, aunque ha anulado su matrimonio, el marido de Berenguela, pero ha anulado su matrimonio por el Papa. Entonces, en cuanto muere Alfonso IX, hace una operación rapidísima para que no heredaran las hijas de Alfonso IX, que había unas hijas de Alfonso IX, para que no heredaran ellas y heredara a Fernando a León. Y a partir de ahí ya se mantienen siempre unidos hasta la doctrina, ¿no? Entonces, Castilla y León. Y entonces, pues sí, pero es que está Berenguela también. O sea, no solamente sería Fernando, además que es la factotum, que es realmente... entonces, salvó varias veces la cosa, pero Fernando extiende el territorio, Córdoba en 1236, 1238 Jaén, en 1248 Sevilla, por supuesto, y son 105.000 o ciento y pico mil kilómetros cuadrados los que añade Fernando, que España tiene 504.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, 105.000 en 30 años. En 30 años, lo que va desde 1221 a 1251, en 30 años se añaden 105.000 kilómetros cuadrados, que no son un siglo, es en 30 años, en ese margen. Más, en esos mismos 30 años, Aragón, que son 35.000 o no sé cuántos mil, casi 50.000 kilómetros cuadrados más. Son Baleares y Valencia, 1236 Valencia. Entonces, 1238 Valencia. Entonces, pues claro, es una extensión y por supuesto, es esa combinación, es el siglo, la Baja Edad Media, ¿no? Digamos, para no dar una fecha, esa fecha es propagandística, si se quiere, 1221, es una fecha bonita, en Capicúa y tal, pero es un poco arbitraria, yo lo reconozco, un poco pues buscando la efeméride, ¿no? Pero bueno, hay algo de verdad en ella también, ¿no? Es que entra el gótico y entra en ese mismo año el gótico y Alfonso X, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es Fernando Alfonso, la combinación, desde luego. Y Jaime I. Mira qué bien, Pedro, que le has contestado también aquí lo pone José Berjano, que quería preguntar, pero aquí lo dice, acabas de responder la pregunta que iba a hacer. O sea que alegro. Aquí añade, ¿no?, que cuando Alfonso X hace la historia general recopila hechos de la crónica tudense y de la crónica toledana.
porque ya había un concepto territorial y político en España. Así que eso es un poco lo que tú has estado explicando. Pues ya creo que queda Antonio Luis Gómez y Javier Alexi. A ver si llegan estos dos antes de que se vaya Pedro. Venga, pues sí. Venga, Antonio. Antonio Luis Gómez. Es que hemos de decir que Pedro es como lo del cuento de las calabazas, que a las 12 se le transforma la carroza y... Sí. Antonio Luis Gómez no está, se ha ido o... Me convierto en calabaza. Pues Javier Alexis. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola Pedro. Hola, encantado. Desde México, sí, desde Querétaro. Oye, aquí la pregunta es, digamos, de las partidas de Alfonso X, que él junta todo el conocimiento jurídico, bueno, según entiendo, de esa época, ¿qué tanto llega ese conocimiento jurídico o esa regla? Te has quedado pillado, Alexis. Qué pena. Bueno. Nada, tenemos que cortar las preguntas ya, así que mira, nada, quedan 2 minutos. Yo creo que ya ha sido más que suficiente. Pedro dijo que hasta las 11:15, 11:30, son las 12. Yo creo que ya hemos abusado mucho de su confianza. No. Pedro, te queremos. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo también a vosotros. Muchas gracias. Bueno, son las partidas. Las partidas, por hablar como Alexis, pues hablar de las partidas. Las partidas en realidad es una reflexión política más que un ordenamiento jurídico, es una especie de segundo orden sobre el ordenamiento jurídico realmente. Sí, después se aplican ciertas cosas, pero es una reflexión realmente, lo que es un tratado de política, un tratado precedente de muchas otras cosas, de los tratados de los siglos posteriores. Pero es un tratado abstracto, digamos, es una reflexión sobre la acción jurídica, más que una acción jurídica en sí misma. Además, no solamente civil, sino también eclesiástica y demás, ¿no? Y además es por la arquitectura, como urbanística, de todo, está ahí metido, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que quería decir de las partidas. Vamos, muchísimas gracias a vosotros. Y nada, encantado, yo también os quiero mucho y a ver si la próxima vez puedo ir en presencial, que siempre es más, no sé, que impone más, ¿no? Y además Cartagena, que yo fui una vez allí y ya está, muy poquito, estuve visitando, me encantaría ir a Cartagena y a la de Colombia ya no digamos. Cartagena de Indias, pero bueno. Bueno, pues nada, Ángel, si te quieres despedir tú y paro ya la grabación. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Tu casa es nuestra casa, tu lucha es nuestra lucha y ya seguiremos hablando. Vale, muchísimas gracias y un fuerte aplauso que se lo merece. Gracias a vosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.